Bienvenidos al Evangelio de Teología y Vida de este domingo. Seguimos avanzando en el Evangelio de San Lucas. Lo venimos leyendo todo este año. Ya estamos en el capítulo 16. Y es interesante porque Lucas dedica varias partes del Evangelio al tema delicado de la administración de los bienes en el mundo. Aparece el tema del dinero, nuevamente. Nos ha aparecido ya algunas semanas atrás, si lo recuerdan, tocamos 2 domingos seguidos también el tema del dinero. Es raro porque la primera impresión que tenemos respecto al dinero, que no es un tema como espiritual, pensamos que es un tema más bien como mundano. Entonces como que nos sorprende entrar en este tema de una forma directa como en la predicación o en la lectura del Evangelio. Pero es tan recurrente el Evangelio que tenemos que tener conciencia que para Jesús sí es un tema importante. Y por eso una y otra vez recurre a él. Para Jesús la gestión de los bienes tiene que ver con la vida espiritual también. Fíjense que la vida espiritual es aquella movida por el Espíritu. Y la vida divina que se nos ha sido dada se manifiesta en este Espíritu que actúa en nosotros. Este Espíritu es el que animó toda la vida de Jesús. Lo opuesto a esta vida del Espíritu es lo que San Pablo llamó la vida carnal, que es la vida movida por el egoísmo, por un impulso que nos lleva a pensar solamente en nosotros mismos, en hacer lo que me gusta. Frente a los bienes que se nos presenta constantemente en la vida, tenemos una disyuntiva y debemos elegir si vamos a actuar movidos por el Espíritu o vamos a actuar movidos por el mundo, por la ley del mundo y por el egoísmo. En esto se juega el éxito o fracaso de una vida, tanto para el mundo, lo que significa una vida exitosa, como para Jesús, lo que significa para él también una vida exitosa. Por eso Jesús da mucha importancia a esta relación con los bienes y a su administración. De hecho, cuando decimos que una persona es exitosa, ¿a qué nos referimos? Bueno, bajo el lenguaje del mundo, una persona exitosa, ¿cierto? Es una persona que ha llegado, que se ha llenado su vida de bienes, de riqueza, de fama, de poder, de títulos. Una persona que muere muy rica es una persona que tuvo una vida muy exitosa. Jesús se refiere a la persona exitosa de una manera muy distinta. Y de hecho el nombre que le pone a la persona exitosa es bienaventurado, que es sinónimo de feliz. Lo felicita Jesús porque ha utilizado bien su vida. Y el primero de los que felicita a Jesús es el pobre, el que llega al final de su vida sin nada, porque por amor lo ha entregado todo. Fíjense que en San Lucas, junto con las bienaventuranzas, están los ay. Y frente al bienaventurado el pobre, hay un ay de ustedes los ricos, que llegan al final de sus vidas llenos de bienes, porque no los entregaron a sus hermanos, y para eso tenían los bienes. Se quedaron ustedes con esos bienes, que en verdad no son de ustedes, sino que son de Dios, y estaban destinados a ser compartidos con los demás. En cambio, ustedes se dedicaron a acumularlos. Para eso, a estas personas Jesús las llama fracaso. Un fracaso. Miren qué interesante, porque son dos realidades totalmente opuestas. Y estas son las distintas vidas a las que te llevan la lección respecto a los bienes. Por eso es un tema que tiene que ver con la vida espiritual. En el capítulo 12, Lucas va a insistir diciendo, lo escuchamos algunas semanas atrás, tengan cuidado, aléjense de la ansia de tener siempre más, de acumular para ustedes mismos. ¿Se acuerdan que hablamos de los graneros llenos y que se construyeron los nuevos graneros para guardar toda la riqueza? Bueno, la propuesta de la vida espiritual, lo hemos conversado tanto, es justo la opuesta. No acumular, sino compartir los bienes. Invita así a vender los bienes, a darlos a los pobres, teniendo un tesoro en el cielo donde estos no se van a corromper. También escuchamos en el capítulo 14, se recuerdan, pocas semanas atrás, que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. Esta es la propuesta de Jesús. El éxito o fracaso de una vida se decide en esta lección. Cuando llegue el administrador, le dirás que ha guardado todos sus mandamientos. Pero Jesús te preguntará otra cosa. Te dirá, te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Esa es la verdadera pregunta, la que realmente le da sentido a nuestra vida. Este es el contexto de la temática que nos va a tocar este domingo en el Evangelio del capítulo 16 de San Lucas. Vamos a leerlo.
Había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerza. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Interesante y difícil el evangelio que nos corresponde este domingo. Yo he tomado unas imágenes de la Capilla Sixtina que nos van a ir acompañando brevemente a través de la reflexión de este evangelio. Las imágenes tienen que ver con la creación del mundo, pero tomé algunas cosas que nos puedan acompañar para entender este evangelio. Primero, la propuesta de Jesús está dirigida a sus discípulos. Él no pretende que esta propuesta sea comprendida y aceptada por todos. Sabe que los paganos van a seguir comprando y vendiendo según las leyes del mercado. Pero a sus discípulos, que ya han comprendido lo que significa su propuesta, Jesús les va a insistir en una forma de vida y en una relación con los bienes que es distinta. Fíjense que en la parábola entra en escena el terrateniente y el administrador. Era común que el terrateniente viviera en las ciudades grandes del imperio, lejos, y encargara sus tierras a sus administradores. Acordaban el administrador y el propietario una cantidad a producir y a vender, y lo que producía además quedaba para el administrador. Era como una especie de comisión, sobre la cual vamos a volver un poco más adelante en esta parábola. Ellos se interesaban de ganar lo máximo posible para obtener mayores comisiones. Hay un montón de historias escritas incluso por Flavio Josefo de la época que nos narra las estafas que hacían y las trampas que hacían en esto. El terrateniente es Dios, y esto tenemos que tenerlo claro. El dueño de las tierras y del campo es Dios. O si no, vamos a pensar que algunas cosas nos pertenecen a nosotros y estaría todo mal. No, todo es de Dios. Si nos sentimos dueños de algo, vamos a tener derecho sobre ese algo para manejarlo según nuestro criterio y nuestro antojo. Terminamos vendiendo, comprando, acumulando, pues son bienes con los cuales podríamos negociar. Pero si son de Dios, estos bienes significa que tienen un destinatario a los cuales tienen que ser entregados. Esto es lo primero a considerar. El patrón es Dios. Así lo dice el Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que contiene, el universo y sus habitantes. De esta verdad surge el correcto comportamiento en la administración de los bienes. Pablo, en la primera carta a los Corintios, va a decir qué cosas posees que no hayas recibido. Y si lo has recibido, ¿por qué lo mantienes como si fuera propio? O en Timoteo 6, cuando dice, de este mundo no nos llevaremos nada. Cuando tenemos claro que Dios es el dueño, entendemos mucho mejor el lugar que nos corresponde a nosotros, los administradores. Aquí viene el segundo personaje de esta parábola, ¿cierto? El administrador, que debe asimilar que no puede gestionar los bienes a su libre antojo, porque no son suyos,
sino que tiene que considerar el destino de estos bienes según la voluntad del dueño. El administrador sabe que en algún momento tiene que rendir cuentas por su administración. ¿Cómo administrar estos bienes? Bueno, Pedro, en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, dice a los discípulos: ustedes, como buenos administradores, pongan sus dones al servicio de los hermanos necesitados. Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 4, se presenta él como administrador de los tesoros de Dios. No somos amos, dueños, sino administradores. Fíjense que en la parábola, el administrador es llamado por el dueño para rendir cuentas. En algún momento, esta administración termina, tiene que rendir cuentas. En este caso llegó al oído del patrón algunos engaños, alguna trampa que había hecho el administrador, que como les dije era bastante común, parece, en aquel entonces, y por desgracia todavía lo es. El administrador entonces es expulsado, y en este caso la parábola no importa por qué fue expulsado. Lo que nos quiere decir Jesús con esto es que cuidado, porque eres administrador y vas a tener que rendir cuenta en algún momento, y tu trabajo en algún momento se va a terminar, porque tu vida se va a terminar. En algún momento esta labor de administrar va a llegar a su término. Entonces, entras en una condición nueva de vida, donde ya no puedes contar con los bienes que tenías antes, porque esos bienes ya han pasado a manos de otro administrador. Ya no son tuyos. Y aquí un paréntesis: ¿cuántas veces se escucha de personas que se sienten generosas porque después de la muerte dejan en herencia sus bienes a los más necesitados? Bienes que ya han pasado a otros, que a lo mejor todavía los puedes administrar algo ahí al final, pero ya no son tuyos. Piensa en la nueva vida, es la invitación de esta parábola. Si no tenemos presente que la administración se acaba, la tentación por acumular bienes es irresistible. Por eso nos presenta la parábola a este administrador que se pone a pensar en su vida futura. Yo pongo aquí al Cristo del juicio final, ¿cierto? La Capilla Sixtina. Es la segunda parte de la parábola que nos presenta el pensamiento de este hombre. Es la pregunta que todo cristiano debe hacerse para tomar conciencia de la transitoriedad de la vida. La vida tiene un principio y un fin. ¿Qué vas a hacer con tus capacidades, con tus habilidades, con tus negocios, con tus títulos? Porque todo eso caduca. Entonces, ¿qué vas a hacer una vez que caduque todo lo que tienes? El administrador empieza a ver algunas alternativas. Piensa cavar la tierra, piensa mendigar. Bueno, y se acuerda que tiene una comisión involucrada en estas deudas que las personas que trabajaban la tierra le debían. Y si la cobran dinero esa deuda, el dinero se va a devaluar o se lo pueden robar. Los bienes no son de fiar. No le aseguran gran cosa, a lo más un par de años, el pasar de algunos años. Entonces se da cuenta que lo verdaderamente importante son los amigos. El grano se pudre, el dinero se puede robar, pero los amigos no. Así apostó todo por hacer amigos. Entra entonces en la tercera escena que nos presenta el administrador en su casa, donde convoca a los distintos empleados que le tenían que entregar la cantidad que habían acordado. Habían acordado la cantidad del dueño, pero también una parte que iba para el administrador, porque así es como funcionaba esto. Entonces, ¿qué hace este administrador? Bueno, renuncia a su parte, a lo que a él le corresponde, para ser amigos. Sabe que le espera una vida en que los bienes no contarán, pero los amigos sí contarán. Imagínense la sorpresa de estos deudores que veían disminuida su deuda a la mitad o a un cuarto de ella. El administrador salió perdiendo económicamente, está claro, pero quedó lleno de amigos. Ha tomado la decisión correcta. Por eso ha sido un hombre inteligente y sabio. Así el Señor alaba a este administrador, que lo llama administración de la injusticia. Es sabio porque no se centró en la riqueza, sino que se centró en hacer amigos. No dice que es un administrador deshonesto, como pone la traducción de esta Biblia, sino que se llama administrador de la injusticia. En griego, oikonomon
tes adiquías. Esta injusticia se refiere al juicio de Jesús sobre las riquezas. Cuando administramos los bienes de este mundo, estamos dentro de un sistema de injusticias. Hay mucha riqueza que está llena de injusticia. Inevitablemente el manejo del dinero está rodeado de injusticias. El administrador actuó con sabiduría, no con astucia, porque no robó. Atento, nos da la sensación de que hizo trampa. No robó el patrón. Él estuvo dispuesto a perder lo suyo. Hizo una buena elección, pues apostó por los amigos. Apostó por dar lo que le correspondía a él. En la vida futura no cuentan las riquezas, sino los amigos. Jesús invita a mirar a aquellos que manejan la riqueza y el poder en el mundo. Son personas hábiles, tienen claro su objetivo, acumulan riqueza, se esfuerzan por aquello. Los hijos de la luz, que claramente se refiere así a los cristianos, también deben poner todo de su parte. Son mucho menos decididos que los que manejan el mundo. Por eso Jesús les dice, miren la astucia que ellos tienen, la genialidad que ellos tienen para el manejo de los bienes. Finalmente, viene la aplicación concreta, la aplicación como para nosotros de esta parábola. ¿Qué es lo que dice el Señor en primer lugar? Hagan amigos con la riqueza de la injusticia. Nuevamente aparece el término, riqueza de la injusticia. Es la manera de utilizar los bienes de este mundo. Hablar de riqueza de la injusticia es un tema interesante. No es que sea injusta la riqueza, sino que se convierte en injusta cuando se empieza a gestionar como si fueran nuestros los bienes, porque terminamos acumulando y haciendo trampa. Jesús no está condenando los bienes de este mundo. A través de los bienes creamos amor, creamos caridad. Cuando distribuyes la riqueza para crear amor, entonces los bienes se convierten y la riqueza se convierte en algo bueno. Entonces, esa es la primera invitación del Señor. ¿Cómo quieres administrar los bienes que posees? Segunda enseñanza concreta, al término de la parábola, ¿cierto? Los bienes de este mundo no duran para siempre. Estás tentado a considerarlos como un absoluto. Ese es el peligro que tienen los bienes. Terminamos idolatrándolos. Piensa más bien, dice el Señor, en los bienes del mundo futuro. Los bienes de este mundo presente, a la luz del mundo futuro, cuentan poco, no valen nada. San Ambrosio decía, no podemos considerar como riqueza lo que no podemos llevarnos, porque lo que tenemos que dejar aquí en este mundo no nos pertenece, es de los demás. Son cosas triviales las cosas, que no duran para siempre. En cambio, habla de ser fieles con los bienes de otro, con los bienes ajenos, dice el Señor. ¿Cuál es el otro que entra acá? Dios. Él es dueño de todo. Él ha puesto en nuestras manos estos bienes. Y estos bienes tienen un destinatario. Si me quedo con ellos, me convierto en un ladrón. Jesús la llama riqueza ajena, porque hay que entregarla, no hay que acumularla. La riqueza que has entregado se convierte en una riqueza tuya, que te llevas al mundo futuro. Es la que podemos llevar con nosotros, es la que no se queda. Los bienes se quedan, lo que hemos compartido se va con nosotros, trasciende con nosotros. Y en último lugar, como termina diciendo la parábola, ¿cierto? No se puede servir a Dios y al dinero. A nosotros nos gustaría servir de forma como coherente y ordenada a estos dos dioses. Nos encantaría ponerlos de acuerdo, pero dar órdenes opuestas, pero estos dos dioses, dan órdenes opuestas. El dinero te dice que pienses en él y que te va a dar todo lo que le pidas. Bueno, es un Dios al cual obedecemos bastante. Gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a este Dios dinero. Y es cierto que nos da lo que le pedimos. Yo le doy unas monedas y a cambio me da el bien que yo quiera. Esto nos lleva a idolatrar las realidades de este mundo. Jesús dice que el dinero es bueno, pero es un siervo. Está al servicio de otras cosas. En este caso, esta parábola, de crear amigos, de crear amor. El Dios dinero te pide que acumules, que explotes o incluso que engañes. Y así siempre vas a tener más bienes. ¿Les cuento algo? Es verdad, no te está mintiendo el Dios dinero. Pero nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, te dice lo contrario. Distribuye,
comparte, hazte amigos, da vida a los demás con los dones que Dios puso en tus manos. Y es cierto que a lo mejor no vas a tener tantos bienes, pero sí vas a tener el bien más preciado de todos, el bien de la felicidad.